Bienvenidos al canal Sincronicidad y Conciencia Cuántica. En este nuevo episodio de nuestra serie Misterios Develados de Saint-Germain, nos adentraremos en un tema de gran profundidad espiritual y transformación interior. Exploraremos enseñanzas que revelan cómo conectar con la presencia divina dentro de nosotros, cómo elevar nuestra conciencia y acceder a un mayor poder interno. A través de estas revelaciones, aprenderemos a manifestar una vida en armonía con las leyes universales y a descubrir el propósito más elevado de nuestra existencia. Este episodio está diseñado para aquellos que buscan un entendimiento más profundo del poder divino en acción y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Prepárense para un viaje de autodescubrimiento y expansión de conciencia. Capítulo 8. El poder omnipresente de Dios. Era necesario mantener la relación comercial debido a los beneficios que ésta me proporcionaba. La tensión que me producía el trato con él, sin embargo, me hizo reflexionar sobre la naturaleza del verdadero poder y el origen de la auténtica autoridad. Con el tiempo, comencé a cuestionar si el éxito realmente requería la imposición de la voluntad sobre los demás o si existía otra forma, más armoniosa y en sintonía con principios más elevados. A medida que estas dudas crecían en mi mente, empecé a buscar respuestas más allá del ámbito puramente material y racional en el que me había movido hasta entonces. Fue en este contexto de reflexión y búsqueda que la actividad comercial que mencioné al principio cobró un nuevo significado para mí. Ya no se trataba únicamente de un proyecto profesional, sino de una oportunidad para aplicar una nueva comprensión de lo que significa el poder y cómo se debe ejercer. Esta experiencia me llevó a replantear mi enfoque, tanto en los negocios como en la vida en general. A medida que avanzaban las negociaciones, observé cómo la señora Asserton comenzaba a dudar, claramente afectada por la actitud del comprador. Parecía que estaba a punto de aceptar la oferta injusta, influenciada por el poder y la presión que él ejercía sobre ella. En ese instante, sentí la necesidad de intervenir. Con la convicción de que estaba actuando en nombre de la justicia y bajo la guía del poderoso Dios interno, tomé la palabra con calma y firmeza. Señora Asserton, no se apresure en tomar una decisión. Esta propiedad tiene un valor significativo, y creo que merece recibir una compensación justa por ella. No permita que la prisa o la presión la lleven a aceptar menos de lo que verdaderamente vale. El comprador me miró con desdén, claramente molesto por mi intervención, pero no dije más. Sabía que no tenía que confrontarlo directamente, sino más bien, permitir que la verdad y la integridad se manifestaran por sí mismas. Después de un breve silencio, la señora Asserton pareció recuperar algo de su compostura y, con una nueva determinación en su voz, respondió: Lo pensaré detenidamente antes de tomar una decisión final. No estoy dispuesta a apresurarme en vender esta propiedad por menos de su verdadero valor. El comprador, visiblemente frustrado, intentó insistir, pero se dio cuenta de que su táctica habitual no estaba funcionando esta vez. Finalmente, abandonó la sala con una excusa, dejando la negociación pendiente. Me sentí aliviado y agradecido de que la señora Asserton no hubiera sucumbido a la presión. Sabía que, al final, la verdad y la justicia prevalecerían, y que ella recibiría el valor que merecía por su propiedad. En ese momento, comprendí plenamente el poder de confiar en el poderoso Dios interno y dejar que su sabiduría guiara nuestras acciones. ¿Qué me ha pasado? Siento como si un fuego hubiera atravesado mi alma. Le respondí con serenidad, aún bajo la influencia del poder divino que guiaba mis palabras. Has sido liberado de las cadenas de tu propia creación humana, de la oscuridad que has permitido que domine tu vida. El fuego que sientes es la purificación de tu ser,
la manifestación del poder y la presencia de Dios dentro de ti, que está empezando a tomar el control. Ahora, debes permitir que esa luz guíe tus acciones de aquí en adelante. El hombre, con la mirada llena de asombro y una humildad recién descubierta, comenzó a llorar en silencio. Toda la arrogancia, la furia y la resistencia que antes lo habían caracterizado parecían haberse desvanecido. Lo que quedó fue un ser humano vulnerable, que por primera vez en su vida se encontraba cara a cara con la realidad de su propia existencia, y con el poder del espíritu que habitaba en él. Me arrodillé a su lado, sosteniéndole la mano, mientras sus lágrimas continuaban fluyendo. Sabía que lo que estaba ocurriendo en ese momento era más profundo que cualquier negocio o transacción, era una transformación del alma, un renacimiento espiritual. En ese instante, la habitación, que había sido testigo de tanta tensión y conflicto, se llenó de una paz tangible, como si el mismo aire estuviera impregnado de una energía sagrada. La señora Atherton, que había observado todo en un silencio reverente, finalmente se acercó al hombre con compasión y dijo suavemente: «Creo que todos hemos aprendido algo importante hoy. Ninguna cantidad de dinero puede comprar lo que realmente vale la pena en la vida. Aceptaré un trato justo por la mina, pero solo si es hecho con integridad y respeto mutuo». El hombre asintió lentamente, todavía procesando lo que había ocurrido, y en un tono bajo y lleno de arrepentimiento, dijo: «Lo haré. Haré lo correcto, lo prometo. No solo por esta mina, sino por todo lo que he hecho. Quiero empezar de nuevo, quiero que mi vida tenga un propósito más elevado». Nos quedamos en silencio por unos momentos más, permitiendo que la transformación y la resolución que había surgido se asentaran en el corazón de todos los presentes. Sabía que lo que había ocurrido no era solo un cambio en un individuo, sino una demostración del poder de Dios en acción, una lección de cómo la verdadera justicia y el verdadero poder no vienen de la fuerza o la manipulación, sino de la rendición a la voluntad divina, de la honestidad y el amor que fluyen desde el centro de nuestro ser. Finalmente, el hombre, ahora tranquilo y consciente, se levantó con nuestra ayuda. Se comprometió a revisar todos sus tratos anteriores y a corregir cualquier injusticia que hubiera cometido. Supe entonces que el poderoso Dios interno había triunfado y que ese día marcaba el comienzo de una nueva vida para él y para todos nosotros. Sí, lo he visto. Lo he comprendido. Qué equivocado he estado. Que Dios me perdone. Dejó caer la cabeza entre las manos y se escondió el rostro, silencioso y avergonzado. Las lágrimas empezaron a caer entre sus dedos y lloró como un niño. «Pagarás a esta querida señora $1.000.000, continuó mi Dios, y le darás un 10% de participación en la mina que hay al lado, porque en el yacimiento que se ha descubierto recientemente hay al menos 10 millones en mineral de oro». Con profunda humildad y una extraña dulzura, respondió: «Que se haga ahora». Esta vez, en lugar de ordenarles como era su costumbre, pidió a sus hombres que redactaran los documentos, tal como le habían ordenado. La señora Atherton y él firmaron, completando así la transacción. Me volví hacia los demás en la habitación y, por la expresión de sus rostros, me di cuenta de que todos ellos habían sido elevados en conciencia, habían visto más allá del velo humano, y cada uno de ellos dijo: «Nunca más, Dios me ayude, intentaré engañar o hacer daño a mis semejantes». Habían sido criados para reconocer y aceptar plenamente al ser Dios dentro de cada uno. Era ya tarde cuando ocurrió el suceso. La señora Atherton le extendió una cordial invitación para que nos quedáramos como sus huéspedes durante la noche y la acompañáramos a Phoenix por la mañana para la redacción de los documentos necesarios para la venta. Después de cenar esa noche, nos reunimos en la gran sala de estar, frente a una gran chimenea.
Todos buscaban sinceramente una mayor comprensión de las grandes leyes cósmicas de la vida. Me preguntaron cómo había llegado a esto. Les hablé del maestro Saint-Germain y de cómo lo había conocido. Les conté algunas de mis experiencias en el monte Shasta y cómo, en el curso de nuestra conversación con respecto a la gran ley cósmica, él había dicho: Hijo mío, la gran ley cósmica no discrimina más de lo que lo hace la tabla de multiplicar. Si uno comete un error en su aplicación, o la electricidad, cuando alguien, que ignora la ley que gobierna su uso, trata de dirigir su fuerza sin saber la forma de controlarla. Los grandes decretos inmutables, que mantienen por siempre el orden en el reino infinito de la vida manifestada, están todos basados en el gran principio único de la creación, el amor. Ese es el corazón, la fuente de todo y el eje mismo sobre el cual tiene lugar la existencia en la forma. El amor es armonía, y sin ella en el comienzo de una forma, esa forma no podría llegar a existir en absoluto. El amor es el poder cohesivo del universo, y sin él, el universo no podría existir. En vuestro mundo científico, el amor se expresa como la fuerza de atracción entre los electrones. Es la inteligencia directiva la que les da forma, el poder que los mantiene girando alrededor de un núcleo central, y el aliento dentro del núcleo, el que los atrae hacia él. Lo mismo es cierto de cada vórtice de fuerza, en todas partes de la creación. Un núcleo central y los electrones que giran a su alrededor forman un átomo. Este núcleo de amor es para el átomo lo que el polo magnético es para la Tierra y lo que la columna vertebral es para el cuerpo humano. Sin un núcleo central o centro del corazón, solo existe la luz universal informe, los electrones que llenan el infinito y giran alrededor del gran sol central. El electrón es espíritu puro o luz de Dios. Permanece eternamente incontaminado y perfecto. Es eternamente autosostenido, indestructible, autoluminoso e inteligente. Si no lo fuera, no podría ni querría obedecer la ley, la actividad rectora del amor. Es energía luz inmortal, siempre pura e inteligente, y la única sustancia real verdadera de la que está hecho todo en el universo, la esencia vital, eternamente perfecta de Dios. El espacio interestelar está lleno de esta pura esencia de luz. No es oscuro ni caótico, como ha sido el concepto ignorante y limitado de los intelectos humanos endebles. Este gran mar de luz universal, que existe en todas partes a lo largo del infinito, está constantemente adquiriendo forma y se le otorga una cualidad de un tipo u otro, según la forma en que los electrones se mantienen alrededor de un punto central o núcleo por el amor. El número de electrones que se combinan entre sí en un átomo específico es el resultado y está determinado por el pensamiento consciente. La velocidad a la que giran alrededor del núcleo central es el resultado de, y determinado por, el sentimiento. La intensidad del movimiento giratorio y de atracción dentro del núcleo central es el aliento de Dios y, por lo tanto, la actividad más concentrada del amor divino. Hablando en términos científicos, se le llamaría fuerza centrípeta. Estos son los factores determinantes que forman la calidad de un átomo. Así, veréis que el átomo es una entidad, una cosa viviente que respira, creada o traída a la existencia por el aliento y el amor de Dios, a través de la voluntad de la inteligencia autoconsciente. De esta manera, la palabra se hace carne. La maquinaria que la inteligencia autoconsciente utiliza para lograr esta manifestación de su ser es el pensamiento y el sentimiento. El pensamiento destructivo y el sentimiento discordante reorganizan de tal manera la proporción y la velocidad de los electrones dentro del átomo que la duración del aliento de Dios dentro del polo cambia. La duración del aliento es decretada por la voluntad de la conciencia, utilizando ese tipo particular de átomo. Si esa voluntad consciente directora se retira, los electrones pierden su polaridad y se dispersan buscando su camino de regreso,
inteligentemente, fíjense, al gran sol central, repolarizándose. Allí reciben solo amor, el aliento de Dios es eterno, y el orden, la primera ley, se mantiene eternamente. Algunos científicos han afirmado y enseñado que los planetas chocan en el espacio. Tal cosa no es posible. Si así fuera, se arrojaría al caos todo el esquema de la creación. Es una verdadera suerte que las poderosas leyes de Dios no se limiten a las opiniones de algunos de los hijos de la tierra. No importa lo que piense cualquier científico, mundano o no, la creación de Dios siempre está avanzando y expresando cada vez más perfección. El pensamiento constructivo y el sentimiento armonioso dentro de una mente y un cuerpo humano son las actividades del amor y del orden. Estas permiten que la proporción y velocidad perfectas de los electrones dentro del átomo permanezcan permanentes y así se mantengan polarizados en su punto particular en el universo, mientras la duración del aliento de Dios dentro de su núcleo se mantenga estable por la voluntad de la inteligencia autoconsciente directora que utiliza el cuerpo en el que existen. De esta manera, la calidad de la perfección y el mantenimiento de la vida en un cuerpo humano está siempre bajo el control consciente de la voluntad del individuo que lo ocupa. La voluntad del individuo es suprema sobre su templo e incluso en casos de accidente, nadie abandona su cuerpo templo hasta que lo desee. Muy a menudo, el dolor en el cuerpo, el miedo, la incertidumbre y muchas otras cosas influyen en la personalidad para cambiar sus decisiones con respecto a lo que ha querido en el pasado. Pero todo lo que le sucede al cuerpo está y siempre estará bajo el control del libre albedrío del individuo. Para comprender la explicación anterior, concerniente al electrón y el control consciente que tiene el individuo, a través de su pensamiento y sentimiento, para gobernar la estructura atómica de su propio cuerpo, es necesario comprender el principio único que gobierna la forma en toda la infinitud. Cuando el hombre haga el esfuerzo de probar esto a sí mismo, o dentro de su propio cuerpo atómico de carne, entonces procederá a dominarse a sí mismo. Cuando haya hecho eso, todo lo demás en el universo será su colaborador voluntario para lograr lo que desee, a través del amor. Quien quiera que se haga obediente voluntariamente a la ley del amor, tiene la perfección en su mente y en su mundo, mantenida permanentemente. A él y solo a él le pertenecen toda autoridad y maestría. Él, solo, tiene el derecho a gobernar porque primero ha aprendido a obedecer. Cuando haya obtenido obediencia de la estructura atómica dentro de su propia mente y cuerpo, toda la estructura atómica fuera de su mente y cuerpo también le obedecerá. Así, la humanidad, a través del pensamiento y el sentimiento, tiene el poder, cada individuo dentro de sí mismo, de elevarse a lo más alto o hundirse en lo más bajo. Cada uno solo determina su propio camino de experiencia. Mediante el control consciente de su atención, en cuanto a lo que permite que su mente acepte, puede caminar y hablar con Dios, cara a cara, o apartando la mirada de Dios, volverse más bajo que los animales, hundiendo su ser humano. La conciencia cae en el olvido. En este último caso, la llama divina que habita en él se retira de su morada humana. Después de eones de tiempo, intenta un viaje humano una vez más hacia el mundo de la materia física, hasta que la victoria final se logra conscientemente y por su propia voluntad. Les hablé de las posibilidades ilimitadas que Saint-Germain me había mostrado que tenía ante sí la humanidad para que las alcanzara, siempre que estuviera dispuesta a aceptar al gran Dios, la presencia dentro de cada individuo, como el poder que dirige y realiza. El comprador de la mina me preguntó por qué usaba la palabra aceptación con tanta frecuencia y recordé las palabras que Saint-Germain había usado para explicármelo, porque dijo: incluso en la actividad externa de tu vida, si compras algo o te ofrecen algo maravilloso y perfecto, si no lo aceptas, te será imposible usarlo o sacar provecho de ello. Lo mismo sucede con la gran presencia de Dios dentro de nosotros.
A menos que aceptemos que nuestra vida es vida de Dios y que todo el poder y la energía que tenemos para hacer cualquier cosa es poder de Dios y energía de Dios, ¿cómo podemos tener cualidades y logros de Dios en nuestro mundo? Como hijos de Dios, se nos ordena elegir a quien serviremos, a la poderosa presencia de Dios dentro de nosotros o al ser humano exterior. La gratificación de los apetitos humanos externos y de las exigencias de los sentidos tiene un único resultado: miseria, degradación y destrucción. Todo deseo constructivo es en realidad el ser divino interior que impulsa la perfección hacia adelante, para que el ser externo la use y disfrute. La gran energía de la vida fluye a través de nosotros constantemente. Si la dirigimos hacia el logro constructivo, trae alegría y felicidad. Si la dirigimos hacia la gratificación de los sentidos, no puede haber nada más que miseria como resultado, porque todo es la acción de la ley, una energía de vida impersonal. Ten presente en la actividad externa de tu mente el recordatorio constante de que eres vida, Dios en acción, en ti y en tu mundo. El yo personal reclama continuamente cosas y poder propios, cuando la energía misma por la que existe le es prestada por el yo divino. La actividad humana personal externa ni siquiera posee su propia piel. Los átomos mismos de su cuerpo le son prestados por la suprema presencia divina del gran mar de sustancia universal. Entrénate para devolver todo el poder y la autoridad a la gran llama gloriosa de Dios, que es tú, ser real, y la fuente de la que siempre has recibido todo lo bueno. Hablamos hasta las 2 de la mañana y luego tuve que sugerir que nos retiráramos. Nadie quería dormir, pero les dije: dormirás en los brazos de Dios, y la siguiente mañana se sorprendieron al darse cuenta de lo rápido que se habían quedado dormidos. Nos levantamos a las 7 y nos dirigimos a Phoenix. La grabación se había completado y les expliqué que debía marcharme, ya que mi trabajo con ellos había terminado por el momento. Todos se mostraron profundamente agradecidos y ansiosos por saber más. Prometí mantenerme en contacto con ellos y brindarles más ayuda, según las indicaciones del maestro Saint Germain. Cuando me iba, el comprador de la mina se volvió hacia mí y me dijo: no me importa lo que piensen los demás de mí. Quiero abrazarte y agradecerte desde el fondo de mi corazón por salvarme de la ruina de mi ser exterior y por revelarme la gran luz. Incliné la cabeza con profunda humildad y respondí: gracias a Dios, yo solo soy el canal. Solo Dios es la gran presencia y poder que hace todas las cosas bien. La señora Atherton se volvió hacia mí y expresó su sentimiento. Alabo y agradezco al Dios en ti, por la poderosa presencia protectora, y nunca en mi vida dejaré de agradecer a Dios y a ti, por la luz que esta experiencia nos ha traído a todos. Estoy seguro de que nos volveremos a encontrar, respondí y, después de despedirme de todos, volví mi rostro una vez más hacia el monte Shasta, llegando a mi albergue la tarde del segundo día. 2 semanas después, sentí un fuerte impulso de hacer un viaje más a mi lugar de encuentro, el maestro Saint Germain. Salí a las 4 de la mañana y llegué al borde del denso bosque alrededor de las 9. El grito lastimero de mi amigo la pantera llegó a mis oídos antes de que me hubiera adentrado 20 pasos en el bosque. Respondí rápidamente. En un momento llegó corriendo a mi lado con toda la bienvenida de un viejo amigo y continuamos hacia nuestro lugar de encuentro. Noté que la pantera estaba muy inquieta y actuaba como si padeciera algún tipo de agitación interior. Esto era muy inusual, ya que siempre había estado muy callada cuando estaba en mi presencia. Le di palmaditas y acaricié su hermosa cabeza, pero no hizo ninguna diferencia. Me senté y almorzamos. Vamos, muchacho, dije cuando terminamos, vamos a dar un paseo.
Me miró fijamente durante un rato, con la expresión más patética que he visto en mi vida. No podía entenderla. Habíamos recorrido cierta distancia cuando llegamos a un acantilado de unos 15 pies de altura en cuya cima colgaba una roca saliente. Algo me hizo mirar a la pantera. La expresión de sus ojos era salvaje y feroz. Sentí una especie de tensión en la atmósfera, pero no me di cuenta de qué era. Caminé unos pasos más y sentí un escalofrío que me recorrió. Al mirar hacia arriba de repente, vi un puma agazapado, listo para saltar. Al instante siguiente, saltó hacia mí. Me arrojé contra el acantilado y el león aterrizó más allá, donde yo había estado. Como un relámpago, la pantera saltó y los dos se enzarzaron en un combate mortal. No hay palabras que puedan describir el terror de la lucha que siguió. Gritaron, rodaron, se desgarraron y se arañaron. El león era considerablemente más pesado y, por un momento, pareció que iba a obtener la ventaja. Sin embargo, la pantera se movió más rápido de los dos y finalmente se soltó. Hubo solo un instante de pausa hasta que vio una oportunidad y luego, de un salto, aterrizó sobre la espalda del león y le clavó los dientes, justo detrás de las orejas. La presa de la pantera era como el acero, y después de unos segundos de rodar y retorcerse, los forcejeos del león se debilitaron. Finalmente cesaron por completo. La pantera se tambaleó hacia mí, con el costado terriblemente desgarrado. Me miró, toda la fiereza había desaparecido de sus ojos y su energía menguaba rápidamente. Una expresión de satisfacción se apoderó de su rostro y, de repente, con un grito quejumbroso, cayó muerto a mis pies. Me quedé inmóvil y lloré en silencio por la pérdida de mi amigo, pues me había encariñado con él casi tanto como con un compañero humano. Al instante siguiente, levanté la vista y a mi lado estaba Saint-Germain. Mi amado hermano, no estés triste ni desanimado, dijo, tu contacto con la pantera fue tanto que avivó su conciencia, ya no podía permanecer en ese cuerpo actual y la gran ley cósmica le exigía algún servicio. Hacia ti. Te lo dio por amor, salvándote la vida. Todo está verdaderamente bien. Tocó mi frente con el pulgar de su mano derecha. Quédate en paz, continuó, mientras el sentimiento de dolor me abandonaba y yo me sentía completamente aliviada. La gran ley cósmica es infalible. No podemos recibir sin dar, y no podemos dar sin recibir. De esta manera, se mantiene el gran equilibrio de la vida. Lo felicito sinceramente por el servicio prestado en la mina y por su serenidad durante el incidente. Todos los que participaron en esa transacción serán grandes ayudantes para la humanidad. Pronto se te pedirá que prestes un servicio mucho mayor que cualquiera de los que hayas prestado hasta ahora. Recuerda siempre que en él actúan el poder y la inteligencia de Dios y que tu mente y tu cuerpo son solo el canal. Hasta que alcances esta experiencia, medita constantemente en el poder ilimitado de Dios que puede expresarse a través de ti en cualquier momento. Le pregunté cuál es la actitud del Maestro Ascendido con respecto a los muchos canales a través de los cuales se transmite la verdad parcial, y él respondió: hay muchos canales sinceros. Algunos tienen más comprensión que otros. Todos son hijos de Dios que sirven lo mejor que pueden con el conocimiento que poseen. No podemos juzgar a nadie, pero debemos conocer y ver solo a Dios expresándose en todo. Nuestro esfuerzo es bendecir toda actividad, donde quiera que sea. Vemos la luz interior irradiando a través de tales actividades, y esto hace que sea imposible para nosotros equivocarnos en cuanto a si están o no emitiendo la verdad. Lo mismo ocurre con los individuos.
Aquellos que ofrecen su servicio en el nombre del ascendido Jesucristo siempre recibirán más que el poder sustentador ordinario. Habíamos caminado cierta distancia cuando dijo: «Ven, te acompañaré a casa. Coloca tu brazo sobre mi hombro». Así lo hice y sentí que mi cuerpo se levantaba del suelo. Unos momentos más tarde, estaba en mi habitación en la posada con Saint-Germain de pie a mi lado, sonriendo ante mi sorpresa. «Nos vemos dentro de 7 días», dijo, «en el lugar que nos habíamos propuesto, porque entonces terminaremos nuestro trabajo en esta parte del país». Sonrió, hizo una reverencia amable y se perdió de vista lentamente. Lo último que quedó visible, mientras desaparecía gradualmente, fueron sus maravillosos y hermosos ojos, que me devolvieron la sonrisa. Mientras meditaba cada día sobre la gran presencia de Dios en mi interior, para mi próximo servicio, me di cuenta cada vez más de lo importante que es mantener la atención enfocada en solo esa presencia. No importa lo que parezca indicar la apariencia, para evitar que cualquier condición externa me afecte. En una de las conversaciones de Saint-Germain, él había enfatizado particularmente la importancia de mantener mi ser exterior armonioso, y con respecto a esto había dicho: «Hijo mío, no puedes darte cuenta de cuán grande es la necesidad de armonía en el ser externo, si la plenitud de la perfección y el poder interno se ha de expresar en tu vida externa». No se puede enfatizar lo suficiente la importancia de mantener un sentimiento de paz, amor y serenidad en el ser personal, porque cuando esto se hace, la magna presencia de Dios interna puede actuar sin límites en un instante. La efusión continua de un sentimiento de paz y amor divino hacia cada persona y hacia todo de manera incondicional, sin importar si piensas que es merecido o no, es la llave mágica que abre la puerta y libera instantáneamente este tremendo poder interno de Dios. Afortunado es en verdad aquel que ha aprendido esta ley, porque entonces busca ser todo paz y amor. Sin ella, la humanidad no tiene nada bueno, y con ella, todas las cosas son perfectas. La armonía es la nota clave, la gran ley única de la vida. Sobre ella reposa toda manifestación perfecta, y sin ella toda forma se desintegra y regresa al gran mar de luz universal. Los siguientes 7 días pasé mucho tiempo en meditación. Sentí que dentro de mí crecía cada vez más una paz mayor, hasta que al 6.º día me pareció que toda mi conciencia era como un gran mar en calma. En la mañana del 7.º día, salí de mi albergue a las 4 en punto y llegué a nuestro lugar de reunión a las 10:30. Me senté en un tronco a esperar con una sensación de maravillosa euforia, que sabía que era el resultado de mi meditación. Estaba tan inmerso en la contemplación de mi ser divino que no oí que nadie se acercara, hasta que una voz me habló. Levanté la vista y vi a un anciano de pelo y barba blancos, que a primera vista pensé que era un viejo buscador de oro, aunque su ropa estaba demasiado limpia para esa ocupación. Cuando se me acercó y me tendió la mano, eso también confirmó mi sensación: no era un trabajador. Intercambiamos saludos, charlamos unos minutos sobre generalidades, luego se volvió hacia mí y dijo: «Amigo mío, me gustaría contarte una historia. No me llevará mucho tiempo. Hace mucho que no se la cuento a nadie. Me gustaría intentarlo una vez más». En ese momento comencé a sentir un intenso interés. Se me ocurrió que tal vez tenía sed y, cuando me acerqué a una taza para darle de beber, del manantial junto al que estábamos, se formó en mi mano una copa de cristal, como la que Saint-Germain me había ofrecido varias veces. El anciano levantó la mirada y, con ojos brillantes y emocionados, casi gritó: «Es él. Es él». No sabía qué hacer, así que insistí, que bebiera. Cuando miré dentro de la copa, vi que estaba llena del mismo líquido transparente y espumoso que el maestro me había dado.
El anciano la agarró con entusiasmo y, con una expresión intensa de la gratitud más profunda que jamás haya visto, bebió el contenido. Inmediatamente se calmó y quedó muy tranquilo, pero con una sinceridad profunda e intensa. Le pedí nuevamente que me contara la historia y comenzó diciendo: mi padre era un oficial británico destinado en el Punjab de la India, donde vivíamos. Cuando yo tenía 16 años, financió a un amigo que fue a Sudáfrica a probar suerte en las minas de diamantes, pero mi padre nunca más supo de él. Cuando yo tenía 20 años, un desconocido alto y apuesto, un hombre de gran sabiduría, visitó a mi padre en nuestra casa. Había venido a traer un mensaje de un amigo de mi padre. Le traigo noticias, explicó, de parte del amigo al que financió hace 4 años. Tuvo un gran éxito en esa empresa, de hecho, se hizo muy rico. Hace poco falleció en las minas y no dejó parientes. Toda su fortuna le ha sido legada a usted y, en caso de que usted muera, pasará a su hijo. Si lo desea, me haré cargo del asunto y haré que se transfiera de inmediato. No puedo salir de la India en este momento, respondió mi padre, porque estoy cumpliendo con mis deberes gubernamentales aquí. Agradezco enormemente su oferta de encargarse del asunto por mí. Yo estaba cerca durante su conversación, y cuando terminaron los arreglos, el extraño se volvió hacia mí. Hijo mío, dijo, cuando encuentres al hombre que te ofrecerá una copa de cristal con líquido espumoso, habrás conocido al que puede ayudarte a levantar el cuerpo. No puedo decirte más que esto, excepto que lo encontrarás en una gran montaña en América del Norte. Esto puede parecerte vago ahora, pero es todo lo que puedo decir. El extraño se fue, y un mes después mi padre, que había salido a caballo para arreglar ciertos asuntos gubernamentales con los nativos, fue asesinado y falleció antes de que pudieran traerlo a casa. Yo era hijo único y, después de otro mes, mi madre y yo nos preparamos para nuestro regreso a Inglaterra. Justo antes de que nos fuéramos, el mismo extraño volvió y dijo que estaba dispuesto a transferirme la fortuna de mi padre. Le expliqué que mi padre había sido asesinado. Sí, respondió el extraño, cuando me fui hace 2 meses, sabía que su padre moriría antes de mi regreso. He dispuesto que la fortuna sea transferida a usted, o mejor dicho, al Banco de Inglaterra. Para usted. Aquí tiene dinero que puede desear utilizar en el viaje de regreso, también los documentos de transferencia y las credenciales que necesitará en el banco. Preséntelos y recibirá la custodia de su riqueza. Mucho más que eso. De ello se trata en diamantes de primera calidad. Le agradecí y me ofrecí a pagar por sus servicios y amabilidad, pero él respondió: agradezco enormemente su amable intención, pero eso ya está arreglado. Estaré encantado de acompañarlo al barco en Bombay. El viaje me reveló su gran sabiduría y a su lado me sentí como un niño. Ahora sé que me envolvió en una radiación que ha permanecido conmigo a través de los años. Organizó el transporte, nos acompañó hasta el barco y sus últimas palabras fueron: recuerda, la copa de cristal. Busca y encontrarás. Después de un viaje maravilloso, llegamos a Southampton, continuamos hasta Londres y presenté mis credenciales en el Banco de Inglaterra. El funcionario a quien se las presenté comentó: sí, te estábamos esperando hoy. Aquí tienes tu banco y tus talonarios de cheques. Miré los documentos para ver cuánto ascendía mi fortuna y me quedé asombrado al saber que habían depositado en mi haber 100.000 libras. 5 años después, mi madre falleció. Transferí la mitad de mi riqueza a un banco de Nueva York y comencé la búsqueda del hombre de la copa de cristal. Nunca podré repetir las decepciones, las pruebas, he pasado por muchas penas, pero, a pesar de todo,
de alguna manera, nunca pude rendirme. Lo que me parece tan extraño es que, aunque he envejecido en apariencia, mi energía y mi fuerza son tan grandes como siempre, a veces pienso que mayores, que en mi juventud más plena. En años, tengo 70. Hoy, solo quería seguir este camino y, alabar a Dios, te he encontrado. Mi deseo era tan grande que era casi irresistible. Pero, buen hombre, pregunté, ¿qué puedo hacer por usted? Lo sabrás, respondió, porque sé que no me he equivocado. En el corazón de esta majestuosa montaña hay un gran poder. Lo siento. Pídele a Dios que te muestre qué hacer. De repente, sentí que el poder de Dios surgía con tanta fuerza que casi me levantó del suelo. Haciendo la señal que Saint-Germain me había enseñado, invoqué a Dios pidiendo luz y, levantando la mano en señal de saludo, dije: Poderoso Dios en el hombre y en el universo. Buscamos tu luz. Buscamos tu sabiduría. Buscamos tu poder. Que tu voluntad se haga en y para este, mi hermano, que me ha buscado y me ha encontrado para que haga por él. No sé qué. Tú lo sabes. Manifiesta tu voluntad a través de mi mente y de mi cuerpo, y que todo lo que haya que hacer por este hermano, tu hijo, se manifieste. Cuando mi mano bajó, sostuvo la copa de cristal, lleno de luz líquida viviente. Se lo ofrecí y mi poderoso ser divino habló de nuevo. Bebe sin miedo. Tu búsqueda ha terminado. Bebió el contenido sin dudarlo un instante. Di un paso adelante rápidamente y tomé sus dos manos entre las mías. Lentamente y con firmeza, todo vestigio de la edad desapareció de él y el Dios en mí continuó. Mira. Tú estás para siempre libre de toda limitación terrenal. Asciende ahora hacia la hueste ascendida de luz que te espera. Muy lentamente comenzó a levantarse del suelo y, mientras lo hacía, sus vestiduras humanas desaparecieron y se vistió con ropas de un blanco resplandeciente. Solté sus manos. Luego, con una voz de profundo amor, dijo: Volveré a ti, amado hermano. Bien serás recompensado por este servicio trascendente. Tú fuiste el único a través del cual esto podía hacerse por mí. Algún día verás por qué, y con una sonrisa feliz, desapareció en un sendero radiante de luz. A medida que el poderoso Dios dentro de mí retrocedía, quedé tan asombrado que caí de rodillas y ofrecí la oración más profunda de mi vida con agradecida humildad y alabanza por el privilegio de brindar tal servicio. Me levanté y el maestro Saint-Germain me recibió en su maravilloso abrazo. Mi amado hermano, dijo, estoy muy complacido. Tu asistencia al gran Dios que está dentro de ti fue noble y fiel. Recibiste hermosamente a tu poderoso Dios en acción. De verdad te felicito. Siempre estarás dentro de nuestro abrazo, aunque externamente no siempre seas consciente de ello. Te has convertido en un digno mensajero de la gran hermandad blanca y de la hueste ascendida. Mantente cerca de tu poderoso ser divino. Así, siempre estarás listo para el servicio, donde sea y para lo que sea que se requiera. Mi amor te envuelve, hasta que nos volvamos a encontrar. Te mantendré informado. Lentamente, regresé al albergue. Cada paso era una alabanza y gratitud al único Dios poderoso que nos moldea a todos en la perfección eterna.